Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El silencio que persiste en el CNE y el cese de divulgación de resultados preliminares genera sospechas en los hondureños y desata temores en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien utilizó su red social para expresar su preocupación. Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, se armará un escándalo. El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral, el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche. El recuento mostró una reñida contienda entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura y Nasralla con una estrecha ventaja de 500 votos. El recuento se detuvo cuando solo se contabilizó el 47% de los votos. Es imperativo que el CNE termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños, la democracia debe prevalecer, señaló el mandatario estadounidense. Nacionalistas insisten que el CNE debe continuar con la transmisión de los resultados y señalan que cuentan con todas las actas. Quiero decirle a Honduras, soy un candidato serio, con un partido serio, que sabemos nuestros números. Yo aquí no vengo a proclamar nada, yo tengo que darle tranquilidad y paz a Honduras. Pero sí les voy a pedir que hablemos de números. La tardanza en el CNE de ingresar en el sistema las actas que nosotros ya ingresamos, actas del CNE y actas propias que nos las ha mandado nuestro equipo a nivel nacional. Y no solo eso, hoy hay un contingente completo de carros, 2 helicópteros trayendo todas las actas originales aquí a nuestra sede, las originales que nos corresponden como partido. Entonces, nosotros con toda la información que tenemos del CNE, con esa propia información, los números son distintos a lo que hoy se está saliendo en pantalla. Nosotros como partido tenemos el 100% de las actas y nuestro resultado, como bien dijimos ayer, la tendencia es irreversible. Pero salgamos del TREP del Partido Nacional y vayamos al TREP real del CNE. El CNE hasta el momento, y lo que ustedes vieron hoy, y Ana Paola Hall acaba de decir, irresponsablemente por cierto, de que hay un empate técnico, cuando en las elecciones no existen los empates técnicos en ninguna parte del mundo. Se ganan por un voto las elecciones. Empate técnico es en una encuesta cuando hay un margen de error. Pero más allá de eso, cortaron el conteo, justo cuando quedó a 500 votos de diferencia entre los candidatos. Por su parte, liberales aseveran que los datos ingresados provienen solamente de zonas en las que los nacionalistas tienen mayor presencia y aceptación. Pero que por razones de mala conectividad de la compañía que trabaja eso, que ha sido contratada para eso, no han sido ingresadas al sistema porque no pasaron al sistema de cómputo. Están dentro de los dispositivos electrónicos. Y se necesita que esos dispositivos lleguen a Tegucigalpa y se conecten para sacar la información de los dispositivos, porque ahí están las imágenes dentro de los dispositivos. ¿Cuál es la denuncia que queremos hacer? La compañía responsable de eso se llama ASD. Tiene
un socio muy importante, miembro del Partido Nacional, encargado de todo el sistema de cómputo del Partido Nacional en varios procesos electorales, que es el señor Castellanos. Quiero decir además algo muy importante. ¿Por qué los datos no están saliendo todavía como un reflejo de la realidad de cómo va a quedar la elección y por qué van cambiando tan rápidamente? Si yo agarro datos de un departamento que es mayoritariamente del Partido Nacional, como digamos Lempira o Intibucá, y solo nutro el sistema con esos datos, pues lógicamente el Partido Nacional va a salir bien arriba. Y eso es lo que está pasando prácticamente. Entre tanto, en el Poder Popular comenzaron a digerir esta estrepitosa derrota. Varios funcionarios y secretarios de Estado comenzaron a aceptar los resultados y anuncian que están listos para el proceso de transición. A casi 24 horas de revelarse los resultados del TREP, la candidata presidencial de Libre se pronunció y afirma que en este momento comenzaron una nueva etapa. A esta trampa debo sumar la injerencia extranjera imperial directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a pocas horas de las elecciones anunció el perdón absoluto al narcotraficante Juan Orlando Hernández, capo sentenciado, y en un acto sin precedentes en nuestra historia, el presidente norteamericano Donald Trump me condena y amenaza por mi participación, reconociéndome como la principal oponente y diciendo: a Rixi, la gente inteligente de Honduras, la rechazaría. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, lo que sin lugar a dudas fue entendido por el pueblo como una coerción si su voto me favorecía. Nosotros vamos a exigir en este periodo de los 30 días del escrutinio general definitivo que se revisen estas actas y vamos a hacer uso de los recursos legales, porque no tenemos nosotros ninguna duda sobre el porcentaje de inflación de votos del bipartidismo. Por lo pronto, diversos sectores demandan al CNE que agilice el proceso y que en el menor tiempo posible den certeza a la población sobre cuál será el destino del país. Buenos días. Gracias por estar acá. Más adelante voy a repetir la entrevista exclusiva que le dio doña Ana García de Hernández a mi compañero Fernando Arteaga en el noticiero de las 6 de la mañana. Ya Juan Orlando está libre. Más adelante voy a repetir esa entrevista que le hizo Fernando Arteaga a la abogada Ana García de Hernández, confirmando que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya está libre. Bien, vamos a hablar de la política. Aquí, por el orden de llegada, don Julio Lario, bienvenido. Mucho gusto, Raúl, un gusto compartir con los panelistas pues, este momento importante del proceso electoral. Vale la pena observarlo. Yo creo que muchas cosas han salido en claro, todo revuelto con las noticias internacionales, y creo que va a ser interesante el desarrollar estos temas. Gracias, don Eri Gaitán, bienvenido. Buenos días, Raúl, compañeros panelistas, pueblo hondureño. Es un gusto estar aquí y que podamos analizar un poco lo que está sucediendo en este proceso de las elecciones por el bien de Honduras, en donde ha ganado el pueblo hondureño y su democracia. Gracias, don Josué Murillo. Bueno, gracias por la invitación, licenciado Raúl. Es un placer compartir con dos distinguidos profesionales y panelistas en esta mañana para analizar la realidad nacional, el contexto internacional que también circunda este proceso electoral
y las noticias de última hora que tenemos que también analizar y poner en su justa dimensión. Sí. Julio, tu análisis de lo que pasó. Hubo un proceso electoral sumamente tortuoso, tumultuoso y conflictivo, y se levantaron muchas alarmas a lo largo de ese proceso, llamando a los partidos a dar la batalla institucional, a utilizar el Congreso, el Ministerio Público, las denuncias, para contener lo que yo consideré un ataque desde el Estado al proceso electoral con sus miembros en el CNE, TJE, Ministerio Público, todo eso. Yo creo que hubo una respuesta muy acertada de todas las partes, hubo paz en el proceso electoral. El que falló ahora fue el CNE, me parece que los resultados son interesantes. Hay un 80% que dijo no a la propuesta de Libre. Eso es una paliza, eso es contundente. Me llama la atención las respuestas tibias y todavía que no aceptan la derrota. Hay que aceptar la derrota. De la misma manera, como es una propuesta, vamos por Cuba, vamos por el socialismo, vive el comunismo, viva Fidel. O sea, que lo dijeron con que suponiendo ellos, me imagino yo, que iban a conseguir que el pueblo se volcara hacia ese discurso, cuando no es así y tienen un revés tan grande, deberían decir, miren, es nuestra propuesta, qué lástima que no la quisieron, reconocemos resultados hasta el momento, porque ya no importa quién va a ganar, que ese es el pleito ahora, esa es la batalla ahora, es que ellos ya fueron rechazados en su totalidad y de manera contundente. Yo creo que esa derrota tienen que aceptarla y asumirla. Así que y vamos a ver qué pasa ahora con lo de Trump, con lo que los partidos políticos, los dos que están en contienda aún para ver quién gana. Va a estar interesante el desarrollo y solo mencionar, para cerrar mi intervención en este momento, es el papel triste que está jugando el CNE. El CNE, después de haber invertido 140 millones o más de lempiras en un proceso electoral, en un TREP, que no lo puedan publicar y que estén con noticias cruzadas. En ninguna parte de la contratación dice que se suspende la publicación de resultados. Lo que se suspende es el envío desde las JRB de las actas por la vía electrónica. Es lógico, si ya están cerradas los centros electorales y las mesas electorales, no vamos a esperar que al día siguiente estén enviando desde tierra adentro a través del internet. No va a ocurrir. Yo chequeé con el transporte y todos los transportes vienen de vuelta. La publicación de los resultados no debe ni debió y debe interrumpirse y tiene que publicarse para tranquilidad de toda la población. Don Eric. Yo creo que hay que felicitar al pueblo hondureño que se volcó a las urnas en aras de paz y de hacer un cambio en esta administración gubernamental. Es interesante porque previo a las elecciones había un ambiente muy tenso, muy difícil, con todo tipo de descalificaciones, pero miramos que al final el pueblo hondureño salió avante. Es cierto que hubo alguno que otro pequeño altercado normal en un proceso de las elecciones, pero todo transcurrió en paz. Creo que hay que felicitar a los hondureños que están muy interesados en preservar su sistema democrático. Y lo digo esto porque, tal como dijo mi compañero, obviamente miramos un rotundo rechazo al socialismo del siglo XXI en Honduras, esa agenda política que en nada benefició a los pobres de nuestro país. Entonces, ahora que ya las cartas están echadas, lo que debe hacer el Partido Libertad y Refundación y su candidata es presentar un frente valiente con hidalguía y admitir completamente la derrota. Nos parece que el discurso de anoche no es tan correcto porque continúa con ese discurso de el TREP hackeado, que está frente a un fraude del bipartidismo, etc. Yo creo que ya eso lo debió remontar y entender el gran rechazo de que fue objeto por el pueblo hondureño.
Si inclusive la mayoría de dirigentes de Libre han aceptado la derrota, hasta el hermano aceptó la derrota. Yo creo que ella tiene que reflexionar. Está bien que quiera estar pendiente del recuento de las urnas, lo que les permite la ley, está muy bien, pero debe entender que está muy abajo en los números y que el pueblo hondureño decidió optar por partidos democráticos, que también estos deben entender que ha ganado Honduras, ha ganado su democracia, pero también independientemente de que quede el Partido Liberal o el Partido Nacional, el pueblo hondureño no les está dando un cheque en blanco para que hagan lo que deseen, no. Lo que se necesita es un gobierno de integración para resolver los graves problemas que tiene el país. Y esperamos que en este momento el CNE pueda hacer un recuento lo más rápido y efectivo posible para que ya haya una declaratoria, para que ya se sepa de una forma más precisa quién es nuestro próximo presidente. Es indispensable que el CNE actúe con la celeridad que requiere el caso en esta situación de interés nacional. Don José Murillo. Bueno, Raúl, debo hacer eco de las palabras de mis colegas. Creo que el pueblo hondureño ha demostrado una actitud tan cívica, patriótica, democrática, pacífica también. Somos un país de vocación pacífica y eso es tan importante resaltarlo y felicitarlo también. Yo me siento orgullosísimo de todos esos buenos hondureños y hondureñas que salieron a votar, esos adultos mayores que a primera hora estaban ya en fila. Yo no hice el cambio de domicilio, siempre cuento esto, y fui a votar a la aldea Las Casitas en Valle de Ángeles. Me fui temprano. Yo dije, voy a ser el primerito a las 5:30. No, ya habían 10 adultos mayores esperando a que abrieran el centro de votación. Y desafortunadamente en nuestro caso abrieron 1 hora y media tarde. Pero el punto es de que a pesar de lo que ha dicho el colega, es cierto, un Congreso Nacional que nos ha sumergido en un caos constante, uno de los congresos más ineficientes de la historia democrática reciente de nuestro país, dicho sea de paso, un ministerio público que más que, bueno, por lo menos los titulares, más allá de un trabajo técnico, científico, riguroso, apegado a derecho y a la justicia, lo que han hecho es instrumentalizar esa digna institución para fines políticos. Un general de las Fuerzas Armadas también actuando como un activista político y generando un ambiente de zozobra. Partidos políticos que, como lo hemos mencionado en varias ocasiones en este foro, más allá de presentar propuestas, se dedicaban a insultar, a señalar y a decir que no eran igual que sus opositores políticos. Y con todo eso, a lo que se suma el desmantelamiento o degradación del Tribunal de Justicia Electoral y las grandes falencias del Consejo Nacional Electoral, nuestra sangre, nuestro pueblo salió masivamente a votar. Y eso es algo que se agradece, eso es algo que se admira. Y lo ve el resto de América Latina y el Caribe. Yo estuve conversando con colegas de todo el hemisferio y señalaban eso. Con qué actitud cívica, a pesar de la incertidumbre, porque no sabíamos si íbamos a tener violencia el día de las elecciones. Y eso es algo también que destacan las misiones de observación, que en realidad todo se llevó a cabo en un ambiente de armonía, de fraternidad. Y esto, de nuevo, a pesar del ambiente de incertidumbre, de la carga que se sentía en el ambiente. Ahora, sobre la derrota del Partido Libertad y Refundación, creo que es importante recordarles que una de las cosas que no perdona a la gente es que le levanten falsas expectativas y que no les cumplan. Muchos partidos llegan al poder, pero no llegan con la promesa de vamos a ser absolutamente impecables, transparentes, no vamos a ser igual que los que acaban de salir, a los que les dimos un voto de castigo en su momento, y vamos a ser austeros, vamos a vender todos los carros de lujo, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas, vamos a abrir espacios para que la ciudadanía pueda opinar y pueda participar plenamente. Pero la realidad fue otra. Comenzaron a gobernar, pero gobernaban para su partido político. Los espacios de participación ciudadana
eran espacios donde participaban, sí, organizaciones no gubernamentales, representaciones campesinas y de diversos sectores de la sociedad, pero que comulgaban con su forma de hacer gobierno. Entonces, invitaban a todos aquellos afines al gobierno, como lo hacían los cachurecos en el pasado y que fueron criticados, y replicaron eso. También el tema de la corrupción y la lucha contra la impunidad. No haber traído a la Sisi. Eso les pasó factura. El tema del nepotismo, el checazo, que no se investigara posteriormente a ese escándalo, que trascendió internacionalmente también. Esos elementos de impunidad, de corrupción, fueron decisivos para la derrota del Partido Libertad y Refundación. Y un elemento adicional, y con esto concluye esta primera intervención: la soberbia, la forma también en la que se dirigían a su oposición política y no política, la forma tan soez y visceral, cáustica, con la que se dirigían cuando se sentían criticados. Hay formas también de abordar al opositor con dignidad, con respeto. Siempre recuerdo las palabras de un hombre al que admiro mucho, don Leo Valladares. Él una vez me dijo: mire, para ser contundente no es necesario ser irrespetuoso. Y él tiene toda la razón. Entonces, creo que más allá de que acepten o no la victoria de sus opositores, oponentes políticos y su derrota, aquí el pueblo hondureño es el que ha hablado. Y hay que respetar, como ustedes mismos lo decían, la voluntad del soberano que es el pueblo hondureño. Y a los partidos políticos, no se sabe todavía quién va a ganar la contienda electoral a nivel presidencial, actúen con decoro, actúen con respeto. Cachurecos, si ustedes son los que son bendecidos y beneficiados con ese voto de confianza de la ciudadanía, no repitan los errores del pasado reciente. Y los liberales, recuerden que ustedes también llegan, si es que llegan, con expectativas muy altas de la ciudadanía, de transparencia, lucha contra la corrupción, verdadera participación ciudadana. No cumplir esas promesas, de nuevo, les puede pasar factura. Y así como lo olvidaron los del Partido Libertad y Refundación, se los recuerdo hoy: 4 años se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pero, Larios, pero tan contundente esa derrota libre. Casi todo el país perdieron. Sí, totalmente. Me parece que ni siquiera en su ciudad, su pueblo natal, ganó la candidata presidencial. El asunto es que al evaluar el comportamiento del Partido Libre en el poder, ellos se encargaron, yo veo 2 cosas que ocurrieron: un poco de obra física, calles, luces, escuelas. Eso es infraestructura que de alguna manera dice algo, pero nunca algo para desarrollo de Honduras. Reunión con emprendedores, para generación de empleo, para mejorar el balance comercial, o sea, no hubo un acto de gobernar, sino que fue ideologizar cada paso que ellos estaban dando. O sea que el proyecto que yo pude interpretar del Partido Libre fue implantar la ideología del siglo XXI en Honduras, con apoyo directo de Venezuela. Y esto todo confluyó, todo coincidió en este momento, en mi parecer, porque ese bloqueo naval y aéreo que le ha hecho Estados Unidos a Venezuela, que en mi opinión particular es el principal soporte del gobierno de Mel Zelaya, de Xiomara Castro, ese bloqueo. Recordemos toda la problemática que hubo cuando los militares hondureños, de la mano con los que ahora son calificados grupos terroristas internacionales, narcotraficantes internacionales, ellos abrazados, y hay una comunicación de la Embajada Americana, y de ahí sale como en nombre de la soberanía, quitando ¿cómo se llama? La extradición, y luego viene la foto el video de la mitad para el comandante. Nos estamos dando cuenta que eso no contribuye en nada a Honduras, en absoluto. Lo único que hace es generar el ambiente de participación del ALBA, del siglo XXI. Ese fue el objetivo, implementar eso sin ningún beneficio para el pueblo hondureño. Y yo creo que eso al final pesó para polarizar a toda la población fuera de la órbita de Libre, porque Libre tiene su propia órbita.
todo ese préstamo que hicieron, ese de pagarle el reingreso al CAF, millonario. ¿Y qué se ha visto del CAF? Iba a haber un proyecto de 150 millones de dólares, no recuerdo ahorita, para proyectos climáticos. ¿Y qué proyecto climático fue ese? El bono de 7.000 empiras que le dieron en las zonas donde Libre no tenía mucha presencia o mucha aceptación. Entonces yo creo, Raúl, que fue un pésimo gobierno, la manera más cerrada, más absurda de querer alcanzar un objetivo, y que los resultados son claros, es contundente, un 80% no da lugar a ninguna duda. El que tiene, es más, cuando las primarias Libre sacó 900.000 votos, yo dije, no es posible. Ahí ha habido inflado de votos. Ahí ha habido, porque no van a llegar nunca a 900.000. En los números que nosotros manejamos, que normalmente andan bien, ellos andaban en 200.000, 300.000 votos, que ahorita con eso del gobierno y todo el dinero que han dado y que hicieron un trabajo, digamos, populista al interior del país. Y te voy a decir algo, pueblo hondureño es muy leal. Si le dice, ¿me va a dar el voto?, él dice sí, porque le dieron esa bolsita solidaria y él cumple su palabra. Es que eso es lo que, cómo abusan del pueblo. Le sacan el sí y luego van a llegar a 500.000 de votos máximo. Pienso yo, no sé, los números van a estar. Así que yo creo que Libre tiene lo que se merece y yo creo que el pueblo hondureño merece un comportamiento distinto de los dos partidos que tienen opción de gobernar. Paso y cierro esto con lo siguiente. Se le dijo a Libre, tuvo la posibilidad coyuntural de llegar a la presidencia y no hicieron nada. Yo creo que en esta coyuntura otra vez que uno de los dos partidos tradicionales vuelve a tener la opción de gobernar, solo he escuchado respuestas razonables del Partido Nacional, que en la boca de uno de sus voceros dijo, hemos aprendido la lección, vamos a hacer las cosas diferentes. No sé si es cierto o no, no sé si van a seguir robando, el problema es la corrupción, hay que quitarlo, pero por lo menos lo están expresando, y ese ya es un primer, sí, me voy a bañar, no te has bañado, seguís tirado en la cama, pero estás diciendo, me voy a bañar. Ojo, y el discurso del bipartidismo que decía Libre no les pegó. No, si es que eso es absurdo, si era un tripartidismo. Están los tres en los entes electorales, están los tres en el Congreso, los tres en la Corte. O sea que ese bipartidismo otra vez, mira, el mensaje de odio del Partido Libre, especialmente el de Rixi, para mí es repugnante. Las 20 familias, el golpe de Estado, los 12 años, nunca hablaron hacia adelante. Un proyecto de desarrollo del agro, de fortalecimiento del emprendimiento, la normalización de la economía, del sector informal a formal. No hubo un solo proyecto, uno solo, que tuviera el impacto de querer favorecer al pueblo. Solo odio. Y las 20 familias, vamos a quitarles, vamos a darles todo gratis. Eso no existe gratis, no existe gratis. Hay que trabajarlo todo. Lo que tenemos que hacer es emprendimiento, ya no generar más empleados en las escuelas, sino que generar emprendedores. Es un proyecto que en algún momento lo vamos a estar impulsando ya en el camino de 4 años que tenemos de ahora en adelante. Libre recibió lo que merecía y deben tener la humildad o la dignidad de aceptarlo porque se les dijo no los queremos, punto. Y ahora estos dos que están al frente de la posibilidad de la presidencia, que por favor se den cuenta de por qué llegamos a esta situación y que no sigamos en lo mismo. Don Neri. Yo creo que ya mis compañeros han analizado brillantemente las causas por las cuales el Libre fue repudiado. Solamente agregar que una actitud que tuvieron desde el inicio fue la intolerancia. Querían imponer, no querían negociar absolutamente nada. Entonces eso les creó frentes de batalla, confrontaciones, definitivamente. Ahí empezó el mal de Libre y se ataron a un discurso cansón que ya nadie quería estar escuchando ni nada. El pueblo se hastió de la narcodictadura, de los 12 años, etcétera. Después de las 10 familias, de los grupos de poder que no pagan. Entonces es un discurso en el cual el pueblo hondureño no se identificó. Y lo decía muy bien Josué, el partido
creó expectativas muy altas. El pueblo hondureño esperaba cosas realmente sorprendentes que vinieran a impactar y mejorar la calidad de la vida de los pobres. Pero miramos que solamente fue un discurso vacío, sin ninguna trascendencia. Y los errores garrafales que cometieron lo llevaron al descalabro. A mí me llama la atención que un partido que se supone de izquierda con trascendencia social, que pudo tener un impacto, se haya desgastado tanto en 4 años, a tal grado de tener un gran repudio, como dice mi compañero, del 80% de la hondureñidad. Esto es realmente digno de un análisis concienzudo, porque el político hondureño debe aprender la lección. El político no tiene que olvidar su historia, tiene que aprender de sus errores y no volverlos a cometer. Ya el pueblo hondureño no es el mismo de antes, ya hay un grado de beligerancia y miramos que el voto de castigo siempre está a la vuelta de la esquina. Entonces, Libre cometió errores garrafales, miren, en su política exterior, confrontar de una forma estéril a los Estados Unidos, romper relaciones con Taiwán, eso nos pasó facturas terribles. Trump puso aranceles, perdimos el TPS. Mire, producto de esta política exterior equivocada y errada, simple y sencillamente por perseguir y quedar bien con los amigos izquierdistas, que está bien que quisieran de una u otra manera apoyar, pero no al grado de afectar la nación, de afectar la política exterior, de complicar en términos económicos, que es lo esencial al pueblo hondureño. Entonces miramos que unido a esto nos generaron empleo, se dedicaron a atacar a los empresarios, se dedicaron a satanizarlos. Entonces no hay cómo. Fueron creando un ambiente de inestabilidad social y jurídica que en el fondo esto hizo, mire, en los últimos 2 años y medio se han cerrado como 1000 empresas. Eso es una cosa alarmante. Los índices de desempleo son terribles, las caravanas. Imagínense que cómo habrá emigrado tanta gente que ahora que este año recibimos más de 12.000 millones de dólares en remesa. Eso implica que la situación en Honduras era terrible. En términos generales, esta política económica fracasada hizo que se encareciera la vida. Mire, el fin de semana fuimos con mi esposa a comprar a 25 lempiras la libra de tomate, para poner un ejemplo. Esto es terrible. Entonces miramos que fue cometiendo todo tipo de errores por perseguir una agenda política, no negociaron, le dieron la espalda a los graves problemas sociales que tiene el país y se dedicaron a querer imponer esta agenda que no es bienvenida por el pueblo hondureño, y eso lo demostramos. El pueblo hondureño, que ama la democracia, lo planteó muy bien con su voto de rechazo este domingo. Entonces, mire, este es un llamado en general para los políticos que sepan que el pueblo está beligerante, y este gobierno que viene debe entender que debe hacer las cosas bien y responder a las altas expectativas que tiene el pueblo hondureño, porque si no va a volver a pasar lo mismo. Y sobre todo tiene que combatir la tragedia nacional, que es la corrupción amparada por un alto grado de impunidad. Esa es nuestra tragedia, ¿no? Necesitamos que lleguen políticos de calidad, que quieran mejorar la calidad de vida de los pobres, que se conduelan de los pobres y que lleguen a hacer un uso correcto del erario nacional. Entonces, Libre debe entender y analizar la derrota, y si en todo caso quiere rehacerse, debiese empezar por cambiar ese discurso confrontativo que hasta el día de hoy lo seguimos escuchando de la candidata presidencial, sin ningún efecto, sin ningún beneficio. Yo creo que deben entender todos los errores que cometieron y hacerse a un lado y dejar que el nuevo gobierno pueda desarrollarse de la mejor forma posible.
libre? Bueno, yo tengo un amigo que tomó una decisión de vida muy valiente. Él tenía un problema de alcoholismo y lo primero que aprendió en Alcohólicos Anónimos es aceptar que es alcohólico. Y eso es precisamente lo que se hace cuando se quiere cambiar. Ver al hombre o la mujer que usted tiene frente al espejo y preguntarse en qué estoy fallando, por qué he fallado, qué es ese recorrido que me llevó a cometer estas imprecisiones en mi vida. Y más allá de quedarse en la culpa y en el señalamiento, es entender esas causas y corregir. Mire, rectificar es de sabios, como dice nuestros dichos populares. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Una pequeña historia que leí en un libro hace muchos años, yo tenía 14 años. Un gobernante llegó a la presidencia y el gobernante que estaba saliendo le dejó 2 cartas y le dijo, mira, cuando tengas tu primera crisis, lea la primera carta. Y cuando tengas la segunda crisis, lee la segunda. Lee la segunda solo y solo si no has hecho las cosas bien. Pues tiene la primera crisis y la gente estaba fuera de la casa presidencial. Saquen al presidente, fuera el presidente. Abrió la primera carta desesperado, la lee y dice, échame la culpa a mí. Y sale el presidente, la culpa la tienen los que estaban antes. Y la gente, ¡ah! Pasan los años, no hizo las cosas bien y la gente, una multitud de personas indignadas, estaban fuera de la casa presidencial, a la afuera del legislativo, pidiendo la cabeza del presidente. Abre la carta, la segunda carta dice, siéntate y escribe 2 cartas, porque lleva para afuera. Entonces, ¿qué nos dice esta pequeña anécdota? Hay que sentarse en este momento, estimados amigos y amigas del Partido Libertad y Refundación, y reflexionar. No se hicieron las cosas bien. Ahora acabo de recibir un mensaje de alguien muy querido que me escribe y a usted se le olvidan los 12 años, la reelección inconstitucional, la vinculación de ciertos actores con la narcoactividad del crimen organizado. No se nos olvida. Eso es parte de nuestra historia, que nos marca y son lunares muy grandes en nuestra historia. Pero no nos podemos quedar atascados en esos momentos. Tenemos que trascender. Y los que ejecutamos inclusive proyectos a nivel nacional e internacional entendemos la importancia de generar lecciones aprendidas, pues este periodo de gobierno les permite a ustedes entender cuáles son sus falencias internas y sus falencias externas. Comenzaron en primer lugar, y fue una gran piedra en su zapato, se comenzaron a deshacer de sus amigos, de sus aliados, ningunear a Salvador Narral en su momento, no atribuirle el peso que tuvo a nivel electoral para que ustedes llegaran al poder, no aprovechar esa coyuntura que ha dicho el doctor Gaitán, fue un gran error. Puntos positivos. Pusieron en la presidencia la primera mujer presidenta y eso es algo que se valora. Pero esa oportunidad que era de oro, de hacer las cosas bien, de salir en caballo blanco, y más allá de echarle la culpa al partido de gobierno anterior, a ustedes, les ha pasado factura, ciertamente. Pero hay que aprender, hay que rectificar. Y sobre todo, este es un mensaje de nuevo para el Partido Nacional y el Partido Liberal. Ustedes también han tenido errores en el pasado, graves errores. Lo que estamos viviendo ahora, inseguridad jurídica, ciudadana, migraciones masivas que mencionaba también el doctor Larios, eso es el cúmulo de todas las malas decisiones que históricamente han tomado los partidos políticos. Pero para romper esos círculos viciosos y entrar a un círculo virtuoso necesitan más participación ciudadana, abrir las puertas al disenso. Decía un amigo, que en paz descanse, el señor Víctor Mesa, que de los grandes disensos salen los pequeños consensos que fortalecen la democracia. Y yo creo en eso. Hay que escuchar inclusive a las voces que nos critican y reflexionar cuánta razón tiene esta persona o este grupo de personas de criticar mi proceder.
Eso es sumamente importante. Y por otro lado, como lo han dicho mis colegas, también comenzaron una cruzada internacional en contra de nuestros aliados y amigos, inclusive países que nos aportaron muchísimo en el pasado, como Taiwán, que fue la expulsión con la que inauguraron el gobierno. Y creo que eso también ha generado malestar a nivel internacional. De nuevo, creo que más allá de llorar sobre la leche derramada, que ya se derramó, es decir, ustedes ya perdieron las elecciones, es pensar cómo, ahora que regresan a hacer oposición, ahora que regresan... Perdieron por paliza, como dice. Perdieron por paliza, totalmente. Pero ahora que regresan a hacer oposición, ¿cómo van a construir en el marco de este proceso y no solamente a señalar y a criticar? Todos nos tenemos que sumar a mejorar las condiciones en nuestro país. Independientemente que sea el Partido Nacional o el Partido Liberal, tenemos que contribuir. Y sobre este mensaje que me llegó del buen amigo que sabe quién es y a quien le expreso mi profunda estima a pesar de sus críticas, que yo no las tomo a pecho. Mire, el problema es este. Mi forma de ver la realidad es la siguiente. Si usted viola derechos humanos en un gobierno nacionalista, lo voy a criticar. Si viola derechos humanos, principios democráticos en un gobierno liberal o en un gobierno de libre, también lo voy a criticar y de manera aparejada le vamos a presentar soluciones alternativas. Desafortunadamente, cuando el gobierno cierra sus oídos a la crítica o a ese abanico de alternativas, ahí es donde comienza el declive de ese partido político o de ese gobierno. ¿Qué es lo que pasó con Libre? Voy a hacer una pausa, me dice don Ramón Espinosa. Hay que reconocer la fortaleza del Partido Nacional, aunque muchos grupos del poder económico y político, también varios medios de comunicación del país no simpatizan con este partido. Lo cierto es que tiene un apoyo muy enraizado en las poblaciones rurales. A pesar de todos los problemas y señalamientos contra el Partido Nacional, en 20 años de democracia va a gobernar 16. Por el bien del país, el próximo gobierno debe ser de integración y concertación. También me dice Ricardo Romero de Lebot: siempre te dije que el Libre no competía. Es cierto, siempre me lo dijo. Siempre dijo que el Libre estaba tercero. Y Libre está, tal vez Santa Bárbara está ganando, ¿eh? Olancho, de donde es originario Meli y la presidenta Castro, perdieron. Ha muerto el empresario don Emilio Larach. Si pones la fotografía, Marco, se ha informado hace un momento que ha muerto don Emilio Larach. Nuestras muestras de condolencia a su familia, a sus empleados, a las personas que siempre estuvieron cerca del empresario Emilio Larach, que ha fallecido. Antes de la pausa, al volver voy a colocar la entrevista que le hizo Fernando Arteaga a doña Ana García de Hernández. Ya soltaron a Juan Orlando, ya está libre Juan Orlando Hernández. Ya lo vamos a poner y más adelante vamos con Donald Trump, que se ha metido directamente en la carrera política en Honduras. Y ya vamos a leer también el nuevo tuit que puso Trump sobre las elecciones. Volvemos. Fernando Arteaga ha platicado esta mañana con la abogada Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, que ha sido puesto en libertad en los Estados Unidos. Adelante, compañeros. Precisamente muy importante a esta hora de la mañana, reacciones. Seguimos hablando sobre este caso del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Buenos días, abogada Ana García. ¿Qué tal está? De Canal 11 le saludamos. Buenos días. Sí, ya estamos aquí. Está en exclusiva con nosotros
Para Canal 11, para 11 Noticias, primera hora, la abogada Ana García, esposa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Buenos días, abogada. Imaginamos que se encuentra muy contenta por esta noticia que ha recibido y que ya se la ha comunicado el pueblo hondureño esta mañana sobre la liberación de su esposo allá en los Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, sí, en efecto. Primero que nada quiero decir gracias a Dios por esta extraordinaria noticia que hoy podemos compartir con todo el pueblo hondureño. Dios es fiel, Dios es bueno y su misericordia nos ha cubierto cada día y nos ha permitido hoy ver este extraordinario milagro. ¿Hola? Sí, le escucho, abogada. Perdón, que se me metió una llamada. Sí. Entonces le decía que agradecerle a Dios porque Él nos ha permitido hoy ver este extraordinario milagro de que Juan Orlando ya está en libertad, de que él, pues gracias a Dios, ya está en un lugar seguro, está bien. Hemos hablado con él esta madrugada y gracias a Dios, pues nos sentimos felices, bendecidos por Dios, agradecidos con todos los amigos y amigas que a lo largo y ancho de Honduras siempre estuvieron pendientes de nosotros, siempre creyeron en la inocencia de mi esposo, estuvieron orando, encomendando a Dios este caso, y hoy vemos este milagro que, como lo decía en mi mensaje, es también de todos los que estuvieron ahí con nosotros, con sus oraciones, con sus palabras de aliento. Ha sido una jornada dura, ha sido difícil, han sido años de sufrimiento, que yo no se lo deseo a nadie, de ver mi familia separada, de tener que atravesar tantas circunstancias terribles. Mi esposo, un hombre que siempre luchó contra la criminalidad, y ser víctima de este lawfare, que es la instrumentalización de la justicia, la venganza de los narcotraficantes, junto con la negociación de los políticos de aquí del país, de la izquierda radical que negoció su salida del país. Y tantas cosas más que vamos a ir diciendo día a día la verdad, para que el pueblo hondureño conozca, y Juan Orlando lo hará en su momento. Pero hoy decirles que en efecto ya está en libertad y que pues confiamos en Dios y que muy pronto podamos recibir también nosotros como familia una visa para poder acompañarlo a él, para poder estar con él y poder en su momento traerlo a casa. Sí, abogada, bueno, ya lo menciona este punto, le iba a consultar yo. Estamos hablando en exclusiva con la ex primera dama de la República, Ana García de Hernández, con esta noticia de última hora, por supuesto, sobre la liberación de su esposo. Usted nos menciona, abogada, que están en este proceso de solicitud de visa. Ya hemos visto que la madre del expresidente viajó a los Estados Unidos hace algunas semanas, lo pudo abrazar, pudo estar con él. Ahora ustedes lo solicitan porque entendemos que aquí en Honduras está complicado un retorno en estos próximos días prácticamente. Fíjese que antes de otra cosa quiero también reiterar mi agradecimiento al presidente Donald Trump, porque el presidente Trump conoció de esta petición, conoció de este caso, él que conocía a Juan Orlando durante sus años de gobierno que coincidieron, pues él tuvo la voluntad política, la voluntad humana, pues de firmar este indulto. Lo dijo el día viernes y pues ya ayer ya Juan Orlando, gracias a Dios, estaba en libertad. Así que al presidente Donald Trump, muchas gracias por este tremendo apoyo, este regalo, este milagro que también ha contribuido para nuestra familia, a todos los amigos y amigas que también nos ayudaron a llevar este mensaje, al abogado Renato Estabil, que siempre ha estado pendiente y apoyándonos día a día en toda esta labor. Así que hay muchas personas a las que agradecer, no quiero dejar a nadie por fuera porque fueron muchas, pero sí, uno de los puntos importantes ahora es podernos reunir con Juan Orlando y pues nosotros vamos a comenzar a hacer la petición de esta visa humanitaria para poder reencontrarnos con él y poder estar un tiempo, pues vamos a tomar decisiones al respecto, pero sí en este momento no es la situación segura para que él regrese. Esperaremos también la transición de gobierno, el tema de seguridad es muy importante, pero
primero que nada estamos contentos y vamos a ir decidiendo ya en el entorno familiar sobre estos temas, pero decirles que gracias a Dios hoy pudimos hablar con Juan Orlando, escucharlo, incluso verlo en una videollamada, pero que vamos a ir viendo día a día cómo vamos llevando esta situación. Sí, abogada, usted siempre lo ha dicho, desde un principio ha salido, ha manifestado también su esperanza de una liberación. Ya se veían y bueno, nosotros como hondureños vimos una relación cercana del expresidente Hernández con Donald Trump y bueno, hay quienes decían, en cualquier momento sale Donald Trump diciendo, incluso el expresidente lo dijo en su momento, él fue testigo del combate quizás al narcotráfico que se dio en nuestro país en un momento, pero ya hoy le preguntaban a él, dijo que fue Joe Biden junto a un grupo de personas que le tendieron una trampa, sustenta esta decisión también de un indulto. Sí, así es, el presidente Trump lo dijo personalmente, la senadora, la secretaria de prensa de la Casa Blanca lo manifestó ayer, cómo se había analizado el caso, cuáles eran algunos de los elementos que ellos pudieron conocer y donde definitivamente se trató de un abuso de poder, de una persecución política de la izquierda radical, del gobierno del expresidente Biden unido con también con una negociación política en el país. Más detalles van a ir saliendo, pero sí, reitero, el presidente Trump que también pasó por un proceso de persecución política, como él lo ha denominado, una cacería de brujas. De eso se trató esto, era de destruir al adversario político. Pero gracias a Dios Juan Orlando está bien, está firme y hoy está en libertad. Y yo puedo decirles al pueblo hondureño, tengamos fe ante las adversidades, porque Dios nunca nos deja de la mano. Yo recuerdo las veces que me paré enfrente de personas que tal vez no me creían, a mí, a mis hijos, a mi familia, cuando decíamos Juan Orlando es inocente y volverá. Y hoy puedo decirlo, Juan Orlando es inocente, ya está demostrado y pronto, ya está en libertad y pronto volverá a casa, porque ya en libertad ya está. Sí, abogada, bueno, sabemos que es una noticia que genera mucha alegría no solo a su familia, sino también a una gran parte del pueblo hondureño. Hay quienes también no lo miran con alegría, pero ¿qué le dice a todos estos hondureños? Yo le doy gracias a todos los hondureños que nos han apoyado con oraciones, con palabras de aliento, con sus mensajes, y en eso me voy a quedar. Hoy agradeciendo a todos, que son miles y miles y miles en todo el país. Por todos lados me han escrito y me han dicho, abogada, solo díganos cuándo viene, porque aquí vamos a tener puentes, vamos a tener caravanas, lo vamos a ir a esperar cuando usted nos diga. Yo sé que hay alegría en un pueblo hondureño y nosotros agradecemos eso. Hoy en nombre de mi familia, en nombre de Juan Orlando, lo agradecemos y en su momento él estará contactándose para mandar un mensaje, él lo hará en el momento oportuno, un mensaje a todo el pueblo hondureño donde ustedes podrán también conversar y ver a Juan Orlando. Así que nuevamente gracias a todos, gracias hoy en Canal 11 por este espacio que me ha permitido y gracias también porque a lo largo de estos 4 años prácticamente siempre dieron cobertura a esta noticia y nos permitieron llegar también el mensaje a miles de hondureños dentro y fuera del país. Sí, solo lo último, abogada, sabemos que tiene una agenda cargada. Tengo como 20 llamadas en el teléfono y es normal, pero yo quiero compartir esa alegría con el pueblo hondureño. Sí, solo lo último, es que queda evidenciado también, abogada, que no dependió de un triunfo de Nasri Afura esta liberación, porque aún no se van a dar los resultados, está pareja la situación aquí en Honduras. Sí, es que nunca estuvo condicionado, quizás por la traducción que se hizo, algunos lo interpretaron así, pero eran dos cosas puestas en un mismo mensaje, pero no una condicionando a la otra. Yo tengo la certeza de que el Partido Nacional va a ganar, sé por la información que hemos compartido, de todos los datos que lleva el Partido Nacional en su recolección de actas, que va a haber una importante diferencia y esperamos que el conteo de los votos se normalice lo más rápido posible para que el pueblo hondureño pueda tener la certeza de que su decisión va a ser respetada y que pronto Tito Afura va a ser ya declarado como el próximo presidente de Honduras.
Bien, es lo que hablaba la abogada Ana García de Hernández, ex primera dama del país, confirmando que está en libertad ya en los Estados Unidos el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Julio, ¿comentarios sobre eso? Me parece que la jugada de Trump para sesgar la intención de voto hacia el Partido Nacional de alguna forma ha tenido un efecto. Han habido dos acciones que tomó. Una es decir que solo con papi podría trabajar y la otra es anunciar el indulto hacia Juan Orlando. Yo fui un principal, defensor o exigir que Juan Orlando rindiera cuentas. Juan Orlando violentó la Constitución, trastocó la sala de lo constitucional, puso al fiscal general, repitió al fiscal general para que estuviera en los procesos electorales. Él aseguró que estuviera Matamoros Batson en los dos procesos electorales. Él fue parte del proceso de 2017 donde hubo la famosa curva de Batson, el apagón, que hubo estudios internacionales que dicen que era matemáticamente imposible que ese resultado se revirtiera en ese periodo de tiempo con los datos que estaban avanzados. Por lo tanto, Juan Orlando se reeligió cuando habían llaves por todos lados en la Constitución, que era prohibido siquiera hablar de la reelección, porque no se quería reelección, y esto viene porque la Constitución de 1982 es resultado de una historia desde 1840 hasta 1982 de un destartalamiento constitucional en Honduras cada 4 años en promedio. Un golpe de Estado, gobierno militar, toma de disolución del Congreso, captura de la Corte. O sea, venía, entonces dijeron, miren muchachos, en el 82. Aquí va a ser que no se pueden reelegir, no se puede hablar de reelección y pongamos a los militares como árbitro. Por favor, historiadores, analicen esa parte y vean que cada artículo de la Constitución en torno a la reelección viene precisamente de la historia que tuvo Honduras en tiempo suficiente para saber que era ya una forma de hacer la política. A pesar de eso, Juan Orlando se reeligió. Entonces a mí me parece que él está acusado, es como Al Capone, que lo metieron preso no por pandillero, por gángster, por mafioso, por crimen organizado, sino que porque no pagó impuestos. O sea, por eso se murió preso en la cárcel nuestro amigo Capone. Diga amigo, el personaje Capone. Entonces, Juan Orlando fue metido preso, fue justo, injusto, que no hubo pruebas, pero ahí está Tony todavía, etcétera. O sea, algo tuvo que ver, no lo sé, lo indultan en Estados Unidos, pero él ha cometido traición a la patria y corrupción en Honduras. Y eso es por lo cual ahí está Valdías, están todos los que salieron huyendo de Honduras porque sabían que tienen cuentas pendientes. Entonces yo creo que si bien fue indultado de los cargos de un proceso judicial en Estados Unidos, habrá que ver qué es lo que pasa a su retorno. Yo le diría, yo no soy favorable a Juan Orlando, me parece que él cometió crímenes en contra de Honduras y yo estoy en contra de cualquier persona que violenta la ley para beneficios personales. Entonces yo diría, bueno, si es cierto que le dieron un indulto en Estados Unidos y tiene cuentas pendientes que no prescriben, 20 años de cárcel y expropiación de bienes que van en exceso de su desarrollo como abogado, de profesional como abogado. Recordemos una dación que hubo con el Banco Atlántida, me parece, en el día. O sea, aquí hay un montón de cosas que si nos ponemos a analizarlas, y las vamos a analizar, en caso de que Juan Orlando venga de regreso, como por dignidad del pueblo hondureño, tienen que ser analizadas y tienen que ser puestos los puntos sobre las sillas. Porque hay otra cosa, que me vuelvo al tema de Juan Orlando y me voy al momento actual. En el último conteo estaban 50 diputados del Partido Nacional, 40 del Partido Liberal, 2 del PINU, 2 de la Democracia Cristiana y 30 y lo que fueran del Partido Libre. Tienen los votos para la mayoría simple, la mayoría calificada y la mayoría especial. Le faltan 2 votos. ¿Para qué? Para que haya rendición de cuentas. Aquí tiene que haber rendición de cuentas al fiscal general, al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al jefe del Congreso, al presidente del Congreso Nacional, si han incumplido la ley, a los mismos miembros del Partido Libre dentro de los órganos del Estado que estuvieron boicoteando sistemáticamente al decir la candidata presidencial que no va a acatar la ley. Todos esos elementos, hagamos de Honduras un país de leyes. Me estaban diciendo a mí,
vamos a cambiar la Constitución y las leyes, pero si es que no las cumplimos, ¿por qué no hacemos que se deduzcan responsabilidades bajo el marco legal actual y luego veamos cómo podemos modificar ese marco legal para que realmente no tenga el que hace la ley hace la trampa, le vamos quitando las trampas, pero ya hay delitos concretos con el marco legal actual. Este gobierno que viene, los dos, tanto Partido Nacional como Partido Liberal, le deben al pueblo que haya una deducción de responsabilidades a todos los que han actuado mal, incluyendo los exgobernantes. Así que yo creo que si este va a ser un punto de inflexión, ya nos quitamos al libre. No, señores, es de construir una verdadera democracia en Honduras y eso comienza con deducción de responsabilidades. Don Eric. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con don Julio, definitivamente, y veo yo a Juan Orlando como una especie de caballo de Troya para el Partido Nacional. Porque si el Partido Nacional lo avala o lo defiende, en el fondo está avalando la corrupción. Y el problema de Honduras desde siempre es que somos un país de leyes, pero no se respeta la ley. Los políticos no respetan la ley y han hecho lo que les ha dado la gana desde siempre. Ese es el eterno problema de Honduras. Entonces se le ha abierto la puerta a la corrupción, una corrupción terrible, prolongada, a niveles completamente alarmantes y asqueantes. No, necesitamos que se empiecen a deducir responsabilidades. Nosotros en lo personal quisiéramos que se empezaran a deducir responsabilidades desde los eventos del 2009 para acá, en donde ya sea que se mire como golpe de Estado o sucesión presidencial, hay dos lados de la historia y se deben de judicializar todos esos actos reñidos con la ley, esos innumerables actos de corrupción. Yo creo que en este momento que va a ser, que debe ser un gobierno de integración entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, independientemente de quién quede en el poder, debe de empezar todo un proceso de reconstrucción, de unificación de la familia hondureña. Y eso pasa por empezar a deducir responsabilidades de actos de corrupción de quien sea, independientemente del partido político al cual pertenezca. La corrupción es la corrupción y no mira bandera. Entonces el pueblo hondureño tiene muchas expectativas con este nuevo gobierno y esperemos que hagan una lucha frontal, pero real y verdadera en contra de la corrupción, porque si no se va a volver exactamente a lo mismo. Amparar, avalar la impunidad, hacerse a un lado, entonces en nada se está. No, necesitamos que se empiecen a deducir responsabilidades. Miren, en este periodo de gobierno que está terminando, tantos actos de corrupción que el fiscal general no ha empezado a judicializar. Hemos visto por parte de Joel Zelaya la aplicación de justicia específicamente selectiva en contra de la oposición política. En eso en nada estamos. Miren, aquí se necesita realmente que se proceda contra los corruptos, porque ese es nuestra tragedia, ese es nuestro mal endémico. Entonces, que Juan Orlando venga al país, creo que tiene que seguir un curso de ley porque se ha violentado terriblemente la ley. Hay toda una cadena de actos de corrupción que deben llevarse a juicio. De lo contrario, van a seguir lo mismo. Y el pueblo hondureño ya no es tan tolerante y está exigiendo que los políticos actúen. Entonces, el político hondureño debe saber y entender que ahora tiene un pueblo más beligerante, en donde le está empezando a contar las costillas. Y todos estos actos de corrupción terribles que se han dado, inevitablemente deben de llevarse a la justicia. ¿Deseo morir? Cuando el presidente Donald Trump emitió esas comunicaciones, fui contactado por la British Broadcasting Corporation, la BBC. Yo les dije, ok, ¿qué pregunta tienen al respecto? Entonces ellos habían recopilado también todos los clamores de la familia de Juan Orlando para que lo liberaran.
Y comenzaron por ese lado, el lado humano. Y yo les dije, yo nunca voy a hablar mal de una esposa o de unos hijos que quieran a su padre de regreso. No lo voy a hacer. Es decir, eso ni siquiera lo vamos a tocar en la entrevista. No me parece correcto. Ellos lo aman, yo entiendo el dolor, la frustración, la carga que deben de sentir por tener a su padre lejos. Pero después pasé al otro lado humano, al lado del pueblo. Y no voy a repetir lo que mis colegas, los doctores Larios y Gaitán, han expuesto de manera magistral y con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero todas esas arbitrariedades y abusos que cometió Juan Orlando Hernández desde la presidencia del Congreso Nacional, mucho antes de llegar a su primer periodo presidencial, que sí fue legítimo, después, como bien dijo el doctor Larios, fue una reelección inconstitucional, ilegítima, violatoria de todos los principios democráticos y de nuestra dignidad como pueblo. No pueden pasar desapercibidos. Pero más allá de la situación que se va a generar si regresa Juan Orlando o si regresa a algún país de Centroamérica o se va, no sé, a las Islas Caimán o donde sea, es que no estaríamos en esta situación si nuestro país tuviera instituciones de justicia independientes. No estaríamos a merced de lo que un presidente de otra nación quiera o no quiera hacer. O con qué cargos vamos a meter preso a un expresidente. Si hubiésemos tenido un ministerio público y sobre todo las cabezas del ministerio público, porque siempre enfatizo eso, Raúl, en su programa, nosotros sí tenemos buenos fiscales y buenos jueces. El problema es que las cabezas operan políticamente y no jurídicamente. Ese video que se mencionó hace poco, el de la mitad para el comandante, ahí fue donde yo le perdí fe al fiscal general, cuando él dijo, este no es un tema jurídico, es un tema político. Híjole, pero qué terrible criterio de un fiscal general de la República. Pero regresando a Juan Orlando Hernández, si él regresa, y yo le dije al doctor Larios, le hago la segunda, yo también me sumaría una campaña para que el sistema de justicia opere y le deduzcan la responsabilidad penal por todos los delitos que cometió. De nuevo, las arbitrariedades y las violaciones a derechos humanos de Juan Orlando Hernández no se invisibilizan por el contexto político. Y como le dije a la BBC, porque es un término que ellos entienden muy bien, en ese momento yo sentí que nos estaban tratando como república bananera. Terrible. Una actitud injerencista inaceptable del presidente Donald Trump, porque a días de ese comunicado, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos lo que pidieron, más afines o menos afines al gobierno de Libre, eran elecciones limpias, transparentes y participativas, democráticas. Pero ninguno se atrevió, ningún delegado diplomático, a decir por quién deberíamos de votar. Y recordemos algo, las relaciones internacionales, que bueno, hay muchos principios a nivel nacional que no se respetan, a nivel internacional tampoco, pero un principio fundamental de las relaciones internacionales es la reciprocidad. Imagínense ustedes que nuestros presidentes, ya sea del Partido Nacional, Liberal o Libre, no importa, el mandatario del momento, opine y diga públicamente por quiénes deben de votar los ciudadanos de los Estados Unidos de América, inmediatamente la Casa Blanca emitiría un comunicado contundente, fuerte, pidiéndole al Estado de Honduras o a cualquier otro, o que lo hiciera China, por ejemplo, que es otra potencia, vaya, de tú a tú, o que lo hiciera Rusia. Inmediatamente, eso causaría un problema internacional terrible. Pero, de nuevo, por eso les digo, esas asimetrías de poder fueron aprovechadas por el presidente Donald Trump, nos trató como una república bananera y a mí me duele profundamente. Esa es una cosa que por lo menos los que sabemos del término de dignidad humana nos ha pegado muy fuerte y desafortunadamente ha tenido un efecto, porque yo sí creo que tuvo un efecto sobre los familiares de los migrantes, sobre nuestra sangre que votó en los Estados Unidos. Y también recordemos una cosa, él no es un presidente, digamos,
ordinario en los Estados Unidos. Él es un fenómeno también mediático, él es un presidente muy atípico, de hecho, con posturas muy radicales. Y esto, digamos, tuvo un impacto en nuestro proceso electoral. Yo sí creo que fue un comunicado injerencista, inaceptable. De nuevo, nos trató como una república bananera, que eso es terrible. Pero, más allá de eso, si regresa Juan Orlando Hernández, hay que someterlo a la justicia. Y esto que nos queda de elección, a los que integren el nuevo Congreso Nacional, tanto a las caras recurrentes como a los nuevos que se van a sentar en esos curules, cuando elijamos a la próxima Corte Suprema de Justicia, al siguiente fiscal general, si es que a este fiscal general no lo someten a juicio político, por favor, que las personas que lleguen a esos puestos no sean activistas políticos, sino que lleguen por competencias, como pasó con Ana Alejandrina Pineda, que quedó fuera, y realmente a mí eso me generó un impacto también muy fuerte. Pero eso es lo que tendría que decirle sobre Juan Orlando Hernández. Justicia para el pueblo hondureño, por el sistema de justicia hondureño. 2, importancia de que elijamos buenas autoridades en el sistema de administración de justicia, para que evitemos de que temas que son jurídicos se traten como temas políticos. Bien, vamos a una pausa. Al volver, ayer Trump tuiteó otra vez sobre las elecciones en Honduras. Se gastó tantos millones de lempiras y hoy a las 8:22 de la mañana del martes 2 todavía no hay resultados. Volvemos. Marco, poneme ahí por favor lo que dijo Trump. Dice Trump: parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, se armará un escándalo. El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre. La Comisión Nacional Electoral, el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. El recuento mostró una reñida contienda entre Tito Asfura y Salvador Narrala, con Asfura con una estrecha ventaja de 500 votos. El recuento se detuvo cuando solo se contabilizó el 47% de los votos. Es imperativo que la comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. La democracia debe prevalecer. Larios, dijo Trump. Totalmente de acuerdo. Es imperdonable que, lo mencioné, que el CNE no esté publicando los resultados parciales. Eso es lo que dice Trump. Obviamente es una intromisión dentro de las cosas nuestras y no debería hacerlo. Pero nuevamente, tal vez Trump se ha metido en la política rusa. ¿Quién le estará redactando eso a Trump? Aquí, mira, aquí hay un equipo de personas que siempre estuvieron junto con equipos judíos, etcétera, apoyando a Juan Orlando, y que yo creo que ellos han seguido activos en el tema de la comunicación de información a Estados Unidos. De por ahí anda, ya hay un par de nombres que pueden estar, pero lo cierto es que Trump ya demostró que él va a hacer lo que quiera con quien quiera, y ahorita el tema es Honduras, uno de los temas. Además, ni siquiera está en las redes oficiales de él un seguimiento, digamos, profundo. Lo que quiere decir que Honduras es un punto, ahí está, pero todo su reportaje oficial va para otro lado. Estábamos comentando que nos tratan como un país bananero, pero es porque nuestras instituciones no funcionan, porque tenemos a una caricatura de fiscal general, tenemos a una caricatura de presidente del Congreso, y queremos respeto. Queremos respeto. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver cómo levantamos nuestro bendito país desde sus instituciones. Yo diría, desde su ciudadanía. La ciudadanía tiene que empezar a articularse de manera inteligente, orientada por las mismas fuerzas sociales, para exigir al Congreso, exigir a la Corte Suprema, exigir al Ministerio Público. Entonces, claro, este tipo de abusos se van a dar. Él lo puede hacer porque lo hace. Él es soberano de decir lo que quiera. El gobierno nuestro debió haber dicho, creo que dijo algo al respecto, pero eso no cambia las cosas. El mensaje está llegando a través de redes, y lo que nos está diciendo es, ¿qué es lo peor? Que eso que está diciendo es cierto.
¿Por qué opina él en temas hondureños? Allá dejémoslo a él. Pero lo que está diciendo es cierto. Esa parte sí. No, estoy comentando eso que están diciendo. Claro, claro. Y él también dijo, quiero que voten por Nasri. O no es mentira, él quiere que voten por Nasri. Entonces, el asunto es que él está expresando su opinión sobre su opinión, que es cierta, que quiere que gane Nasri, y sobre el proceso electoral, que es cierto que está interrumpido. Ahora, que él está ahí interfiriendo, que la política, que la reciprocidad, eso ya son otras. Él tiene el derecho de decir lo que quiera, aunque yo no lo acepte, su ley no se lo prohíbe en Estados Unidos, él no está cometiendo ningún tipo de violación a ninguna ley, excepto tal vez el de pudor diplomático. Pero yo creo que Honduras tiene que empezar a responder, ya sea en ello quisieran a Paola Hall, que saliera en los medios de comunicación, que tomara la llamada aquí con Raúl, o que la llamara Raúl tal vez, y que reporte por qué no está y qué medidas se van a tomar, cuántos millones van de multa contra la empresa que no está cumpliendo, para ya quitar este tipo de comentarios del aire, quitarle sustento. Así que me parece que no me parece bien que Trump esté opinando, me parece triste que lo que esté diciendo realmente esté ocurriendo en Honduras, por lo menos este anuncio, y ojalá que la institución nuestra se empiece a comportar con un poco de dignidad y decencia y empiecen a dar la cara minuto a minuto diciendo qué es lo que pasa. Ya debería estar en un live desde el CNE, la presidenta Ana Paola, diciendo, estamos en live, aquí estamos con el contratista, esto es lo que está pasando, aquí están viniendo las maletas, los transportistas están haciendo su trabajo, tranquilo, ciudadanía, población, vamos avanzando, vamos a meter, necesitamos que nos comuniquen qué es lo que está pasando, y esa función de la presidente Ana Paola Hall, y si no quiere ella, pues ojalá que sigamos recibiendo las notificaciones de COSET, que ella ha sido muy mediática en el sentido de estar informando, amigos. Creo que tenemos que presionar para que hayan resultados que se den a conocer cuanto antes. Ahí está. Yo creo que lo que ha dicho el doctor Larios es completamente correcto, es un análisis exhaustivo. La intromisión de Trump de una u otra manera ha movido a la gente de Honduras, eso no se puede negar, y tiene razón. Mire, volvamos a los hondureños. Nosotros tenemos instituciones endebles y en este momento lo importante es que el CNE responda a las expectativas que tenemos los hondureños. No hay ninguna razón para que el TREP no haya funcionado completamente. Mire, se invirtieron alrededor de 140 millones en el sistema del TREP. Entonces no hay razón para que no sea efectivo y eficiente. Necesitamos que el CNE le dé una respuesta inmediata al pueblo hondureño, porque de lo contrario, ya el proceso ha estado atacado, vilipendiado, ya sabemos todo lo que ha sucedido, y no queremos que el CNE le esté dando armas al enemigo. Al contrario, queremos seguridad y certeza y una respuesta inmediata, lo más pronto posible, en tiempo y forma, para que se pueda definir al próximo presidente de Honduras. No podemos nosotros seguir arrastrando este tipo de situaciones tibias, endebles, no. El CNE inmediatamente, Ana Paola Hall, tiene que dar la cara y explicarle al pueblo hondureño exactamente qué está pasando en este momento. Eso es imprescindible, necesario y urgente. Miren, bueno, voy a dividir esto en dos momentos. Lo primero es Donald Trump. Regresemos al presidente de los Estados Unidos de América. Es totalmente cierto lo que el doctor Larios puso sobre la mesa. El contenido del último comunicado es totalmente cierto. El problema es que él se meta en nuestros asuntos. Ahora, el contenido es correcto. El contenido de los anteriores, recuerdo el primero de los mensajes, me encantó cómo lo abrió, diciendo Honduras es un país bello. Cierto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, que las vinculaciones entre RIXI, el Partido Libre, Venezuela, Cuba y Nicaragua, totalmente cierto también, y lo ha dicho. Es decir, eso es de conocimiento público, la misma RIXI Moncada lo ha dicho en foros, en entrevistas. En lo que no estoy de acuerdo es en catalogar a Salvador Nasralla como comunista. Salvador tiene tanto de comunista o de socialista
como yo de europeo, absolutamente nada. Y no es por defender a Salvador, solo creo que es importante lo que decíamos hace unos minutos. ¿Quién le redacta esos mensajes al presidente Donald Trump? Él no los redacta, ¿ok? Él los avala, pero él no los redacta. Y lo importante aquí es que, a pesar de todas esas injerencias y de mensajes, tenemos un problema de fondo, y es que el Consejo Nacional Electoral, y lo dijo el doctor Larios muy correctamente, lo secundó el doctor Gaitán, no está comunicando. Y ese problema de comunicación nos genera incertidumbre, nos genera malestares, y es normal que lo haga, porque tenemos dos partidos políticos fuertes que, si hubiese, digamos, una diferencia de 100,000 votos, de 50,000 votos, de 20,000 votos, bueno, la tendencia ya estaría marcada, pero es que tenemos un empate técnico. Entonces necesitamos las cifras, necesitamos la información. Y los partidos políticos, y esto hay que agradecérselo, y estoy de acuerdo, el Partido Nacional en eso ha brillado. Yo escuchaba a Juan Diego Zelaya, lo primero que dijo es: no nos podemos declarar ganadores, hay que esperar los resultados oficiales. Bravo, muy bien, eso es lo que se espera, ese es el comportamiento. Salvador Narrala, un poquito más errático, más ambiguo sus mensajes, con menos información disponible, y por eso también creo que está presionando. Pero este tipo de crisis en el marco del proceso electoral lo está generando el órgano rector del proceso electoral. Son esas contradicciones que no deberían de suceder. Y de nuevo, la incertidumbre la genera el CNE, y más bien son los medios de comunicación y los propios partidos políticos los que han llamado a la tranquilidad, a la calma a la ciudadanía, y eso se agradece también. Ahora, que tengan que trabajar de manera más diligente y comenzar a reflejar esos resultados, no es una cuestión de si lo necesitamos o no, es que es una cuestión urgente. Eso lo ocupamos ya. Y es de ley. Es de ley, exactamente. Está en la ley electoral. Lo que usted decía, que todos los actos de las instituciones se apegan a la normativa y que no hay ese margen de discreción, correcto, de si lo cumplimos o no lo cumplimos. Ese es el gran problema que tenemos los hondureños. No hay resultados. Y es interesante, cabe la especulación. O sea, yo especulo y digo, bueno, al principio hubo una defensa, digamos, muy férrea por parte de Cossette López hacia el respeto del calendario y el cronograma electoral. Una vez que se han dado resultados donde se excluye la posibilidad de que Libre acceda al poder, porque a mí quedó clarísimo, eso es demasiado, no se puede cambiar. Entonces ahora pareciera que volvemos otra vez al conflicto, digamos, Partido Nacional, Partido Liberal. Me llama la atención dos cosas. Uno, el Partido Nacional ha sacado su propio sistema de información que está dando la información actualizándose. O sea, y eso estoy seguro que no costó 5 millones, no costó 140 millones, no digo cuánto. Tal vez un buen consultor que gana buena plata y eso es un poco de dinero, pero a nivel de tecnología no han gastado 140 millones y ahí está. Y están diciendo los miembros del Partido Nacional, tranquilos, esperemos los resultados. ¿El discurso de quién es ese? O sea, si yo ya veo que mis números están bien porque yo tengo todas las actas, porque estuve en todas las mesas electorales e hice llegar mis actas oficiales, las certificadas, a mi centro de cómputo y tengo a 100 personas metiendo los datos, que eso es lo que han reportado que tienen. Yo solo estoy viendo lo que dice las comunicaciones y dicen, tranquilos, esperemos los resultados oficiales. A mí me parece que ese es un discurso de alguien que siente que va ganando. Por otro lado, la presidente del CNE, que es liberal, pareciera que no quiere dar la noticia. ¿Será que ahora primero se parcializó Marlon Ochoa y ahora pareciera que Ana Paola Hall está parcializada? Es un delito, Ana Paola, estar impidiendo que la información fluya solo porque van perdiendo. Si ese fuera el escenario, dije, se vale especular, estoy especulando ahorita.
pero necesitamos ver el centro de cómputo del Partido Liberal diciendo vamos avanzando, no solo discurso de decir, o sea, si Rixi había ganado por el 60% de acuerdo al discurso de ella, al discurso, llevaba 60%, para mí es una conspiración. Vamos ganando, no sirve el proceso electoral, le ponemos bombardeo, luego metemos al Ministerio Público para atacar a los consejeros, a las Fuerzas Armadas para que intervienen, el Consejo cierra para meter la comisión permanente. Para mí eso es una coordinación, porque no le quiero decir, me dijeron que no usara la palabra conspiración, pero para mí es una conspiración desde el poder para violentar el proceso electoral y usurpar la voluntad ciudadana, rompiendo el artículo 2 de la Constitución, lo que constituye traición a la patria. ¿Conspiración de quién? Desde el Estado, porque están trabajando coordinadamente el Congreso Nacional, cerrando las convocatorias para llamar al Consejo Permanente, que tiene facultades de nombrar a miembros del CNE, que están siendo acusados por el Ministerio Público y acosados también por las Fuerzas Armadas, metiéndole soldados con perros. O sea, yo estoy viendo una manipulación, una utilización de todos los poderes del Estado para violentar el proceso y luego decir que ha habido fraude, porque yo tenía el 60%, pero ahora me lo están quitando, entonces yo voy a las calles a declararme ganadora. Para mí ese es un plan simple, pero que si empezamos a ver, y una vez lo dije acá, veo sombrero de paja, anteojos oscuros, bloqueador solar, una gran toalla, chancletas, voy a la playa, papá. Entonces, si yo veo todo eso, están queriendo armar un tamal, no le salió. Ahí vienen los gringos, vienen los observadores del Congreso, viene la OEA, vienen los militares, y eso pone un contrapeso porque nosotros somos muy endebles. Bueno, Trump ahí amenaza, dice que si se alteran los resultados habrá un escándalo. Claro, claro. Entonces, recordemos también que en la reunión de la OEA, todos dijeron, o sea, hubo uno, el de Argentina, que fue clarísimo y dijo, están violentando, no han dicho esto, enviaron a los representantes del LIBRE y no a los presidentes de los órganos electorales. Y recordemos que fue la OEA la que excluyó a Honduras de la comunidad americana a raíz de cuando salió Mel Zelaya del poder. Entonces sí tiene poder, sí tiene dientes para actuar. Entonces lo que estamos diciendo todos es, Ana Paola Hall, ¿por qué no está en redes sociales para que no sea una cadena nacional, pero está en las redes, en vivo, la cuenta oficial, dando la explicación al pueblo hondureño y diciendo cómo van de viva voz? Miren, no lo puedo sacar, pero ahorita llevamos el 64% del avance y lleva tanto Asfura, tanto Salvador Narrala, el Congreso va ahorita 54%. ¿Cuál es el problema, Ana Paola Hall? Partido Liberal. ¿Por qué no defendemos la institucionalidad del proceso electoral si tienen un representante ahí? Y después están diciendo fraude, fraude, me quieren hacer fraude. ¿Por qué Salvador Narrala no exige como candidato presidencial que sus resultados, que él ya sabe que son favorables para él, por qué no exige que Ana Paola Hall lo diga desde el seno del CNE de manera oficial a través de un canal improvisado, digamos, porque falló el oficial del TREP? Y que le va a hacer una deducción de tantos millones, de acuerdo, dice el contrato, las penalizaciones por incumplimiento. Hombre, empecemos a hacer funcionar nuestro Estado de Derecho, nuestra ley, nuestros procesos, y dejemos de estar politizando cosas que deberían ser resueltas de acuerdo a derecho y de acuerdo a los compromisos de las instituciones para cumplir con la ley. Yo creo que con todos los antecedentes de peligro que ha descrito magistralmente el doctor Larios, se trata de que hay que evitar una crisis. El pueblo hondureño está cansado de problemas, de líos, de todo este tipo de situaciones que le han quitado la paz y la tranquilidad. Recordemos que venimos de soportar un discurso de odio, de separación, de confrontación de la familia hondureña. Y en este momento el CNE debe saber la gran responsabilidad que tiene, y Ana Paola Hall inmediatamente tiene que responderle al pueblo hondureño las grandes inquietudes que en este momento el país está expectante completamente de lo que está sucediendo. No hay ninguna razón para que se haya detenido la transmisión de datos. Necesitamos, por el bien de Honduras,
que el CNE se active y sobre todo que en este momento le responda al pueblo hondureño. Miren, de lo contrario, con todos los antecedentes nefastos de peligrosidad, de ataque al proceso de las elecciones por parte del oficialismo, miramos que si se genera una crisis, se va a conflictuar el país, que por amor a Honduras yo no quiero hablar de él. Más bien, yo estoy proponiendo que haya paz, que haya tranquilidad, que la democracia, la paz, la tranquilidad que se vivió el domingo continúe y que se pueda llegar a feliz término este conteo lo más pronto posible. No podemos seguir arrastrando los vicios del pasado. No podemos salir con que de momento el TREP no funcionó o que se cayó el sistema. No, si volvemos a la curva de Watson, ¿en qué estamos? Definitivamente. Entonces necesitamos que en este momento el CNE, que está trabajando, le dé una solución inmediata al pueblo hondureño que está exigiendo urgentemente los resultados electorales. Y no hay otra forma de plantearlo ni de decirlo. Por el bien de Honduras necesitamos inmediatamente que estos datos estén fluyendo constantemente para ver cómo va el desenvolvimiento del conteo de las urnas. Es lo normal, es lo que dice la ley que se debe hacer, y los concejales, el CNE en pleno, tiene que respetar la ley y deberse al pueblo hondureño que está expectante completamente. No quiero ser pesimista, pero ojalá resuelvan eso en las próximas horas. O sea, saliendo nosotros de aquí. Pues ya tienen un día acá. Sí. Sí, y me suma la preocupación, las preocupaciones expresadas por mis colegas. Yo creo que el pueblo respondió a pesar de la institucionalidad tan fallida que tenemos en este país, ante las incompetencias de nuestro sistema electoral e inclusive de los grandes desaciertos de nuestros partidos políticos. Terrible sería que este tiempo lo estén usando los grandes cacicazgos de los tres partidos para negociar, porque eso sería pisotear la voluntad del pueblo y también darle una bofetada a todos aquellos que salieron con esperanza, con devoción a Honduras, con civismo, a ejercer el sufragio. Simplemente estos problemas de comunicación, que no son minúsculos, son problemas que generan crisis en el marco de una multicrisis que también hemos venido arrastrando, generan y exacerban esos temores de la ciudadanía. ¿Qué están haciendo los líderes de los partidos políticos? ¿Qué se está negociando bajo la mesa? ¿Será que están desplazando la voluntad del pueblo y quieren meter más diputados de un partido, restarle a otro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esas son las preguntas que no podemos responder, los grandes temores que flotan en el aire como resultado de una institucionalidad que no responde y no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Ahora, sí es importante que mantengamos la calma, que espero en Dios que no por mucho más, las comunicaciones oficiales del Consejo Nacional Electoral. Si va perdiendo el Partido Liberal, pues que sea una derrota en el marco de un proceso democrático y un proceso transparente. Y parte de la transparencia no es solamente el conteo de los votos, es la forma en la que se conducen los funcionarios públicos, y por eso el llamado del doctor Larios, tan enérgico como lo hizo, me parece que expresa el sentimiento de todos los hondureños. Queremos respuestas, doctora Ana Paola Hall. Es importante que usted lo haga independientemente de la posición que tenga su partido político. Y ella misma lo dijo en un comunicado cuando estuvo a punto de renunciar. Es su reputación la que está en juego también, no solamente la de sus colegas. Y más allá de las reputaciones personales de cada uno de los consejeros y consejeras, es la institucionalidad la que se llevan entre los pies, es la confianza ciudadana.
Y todos aquí, los que estamos en este panel, ustedes que están detrás de cámara lo saben muy bien. Sin confianza ciudadana no se puede construir democracia, es muy difícil. Entonces, por favor, ya no la pisoteen más. Generen esos resultados, más bien, reflejen esos resultados a través de comunicaciones oficiales y disipen toda esta desconfianza, toda esta incertidumbre que tenemos los hondureños y hondureñas. Creo que es lo correcto, es lo ético, es lo que esperaríamos. Sí, antes de la pausa, dime. Antes de la pausa, quisiera comentar después sobre unas comunicaciones que hubo, que se hablaba que había una plática entre Nasri y Mel, no sé si son ciertas o no, con respecto a que iban a dejar pasar la presidencia, pero que iban a haber acuerdos con respecto al Congreso. Entonces lo estoy dejando ahorita, esto es una especulación completa, es una interpretación. La única razón que a mí se me ocurre que puede estar pasando para que no den resultados es porque están revisando las actas de diputados. Dejémoslo ahí, vamos a hacer una investigación más adelante al respecto, porque ya que se está dando la situación de otra vez el silencio de Watson, ahora es el silencio de Ana Paola Hall, quiero ver y vamos a prestar especial atención a los resultados en el Congreso Nacional. Y es que ese es el eterno problema, que el político hondureño no es confiable. Ese es uno de los problemas que tenemos. No estamos frente a políticos patriotas, serios, honestos, que pongan primero los intereses de la patria y no los intereses partidarios o intereses personales. Dice el abogado Chactur, saludos a los panelistas. ¿Qué tal que el problema sea que se han dado de que el TREP no es confiable y es necesario verificar acta por acta? Una pausa y continuamos. Bien, vamos a la parte final del programa. Me deja pensando lo que dice el doctor Larios. Fernando Arteaga, ¿cómo está lo del Consejo Nacional Electoral? Gracias, licenciado. Bueno, ya en este momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace unos minutos ha anunciado al pueblo hondureño que habrá una comparecencia pública el día de hoy. Se convocará oportunamente a los medios de comunicación por medio del personal de comunicaciones del Consejo Nacional Electoral para informar sobre la situación que se ha estado dando y la que exige Donald Trump continúe hoy, porque hay expectativa de los hondureños para seguir conociendo también los resultados electorales en nuestro país. Se había conocido, ya se había generado bastantes expectativas con los datos que se revelaron del TREP ayer. Ya hay tendencias marcadas en los diputados. También lo que pasaba entre Nasralla y Pape La Orden, que se encuentran a 500 votos, y lo lejano que estaría Rixi Moncada de poder alcanzarlos. Pero ya hoy se estará dando a conocer al pueblo hondureño qué es lo que pasará, cómo se estarán revelando estos datos. Sabemos que hay un escrutinio especial, después un escrutinio final de todas estas actas, y tomando en cuenta también esta denuncia que hizo Rixi Moncada, que hay por lo menos 600 actas, dijo, que no se utilizó el biométrico y que fueron divulgadas y que podría estársele afectando ahí en el tema de los votos, aunque hay quienes dicen que como se le puede beneficiar con algunos votos, también podría ser más amplia la ventaja que le tomen los candidatos del Partido Nacional y el Partido Liberal. Nosotros estamos pendientes, licenciado. Hoy el Consejo Nacional Electoral estará dando detalles sobre lo que ocurre, por qué se ha trazado todo este proceso y no hay una plataforma de divulgación de resultados electorales a esta altura del juego. No hay hora. Exacto. Ahí dice el rótulo, Trump exige. No, nosotros exigimos. No tiene que venir Trump a exigir lo que es una obligación de Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral, presidenta de ese órgano electoral. Ella tiene la obligación de comunicar. Yo lo que estoy diciendo y pienso es que ojalá que no estén haciendo arreglos en el Congreso.
como ocurrió en 2021. En 2021 hay una denuncia en la Fiscalía con hechos incontrovertibles, con pruebas, indicios de que hubo un arreglo para la distribución 50, 44, 22, 10, 1 y 1, como se distribuyó originalmente el Congreso. Hubo una manipulación de resultados electorales a nivel de diputados. No queramos o no queramos nosotros que vaya a ocurrir lo mismo otra vez en este momento. Vamos a hacer un análisis cuidadoso de esos resultados. Ana Paola Hall, si no hay una información oficial, usted puede salir perfectamente en una de redes en vivo, leyendo los documentos y mostrándolos para que haya tranquilidad en el pueblo hondureño, y esos números luego quedan grabados porque ahí en las redes nada se pierde y luego se va a verificar con los resultados oficiales. El silencio es inaceptable. No queremos explicaciones, queremos resultados, especialmente los del Congreso. La presidencia ya sabemos que va a ser uno de los dos. El Congreso es el que está en juego ahorita, y no vaya a ser que vaya a haber, como hubo una curva de Batson, va a haber una curva de Hall ahora, la curva de Hall en el nivel de diputados. Así que, por favor, empiece a publicar esos resultados ya. Es una exigencia de la ciudadanía, del pueblo, de la ley, por si no la ha leído. O sea, usted es abogada, tiene que haberla leído, y no queremos excusas, queremos los resultados de cómo va el avance en los diputados y en el presidencial del proceso electoral. Quiero ponerme... El compañero Edgardo me envió, el guacho, me envió este tweet, Marco, del ministro Ricardo Salgado. ¿Lo tenés, Marco? Y hablando de llamar a la tranquilidad, pues, miren, Ricardo Salgado, sabíamos que esto sucedería, que son capaces de tantas basuras. Ahora nos preparamos para la batalla. Todos estos farsantes y cobardes tendrán que rendir cuentas por traición a la patria y al pueblo hondureño. Subilo. Bueno, ahí están las cosas. Ojalá que la calma llegue, que los resultados se los den pronto, porque aquí nadie, bueno, creo que nosotros cuatro, no queremos relajo. No. Claro. La gente salió... Volvamos, Marco. La gente salió tranquilamente a votar. Hay que respetar lo que la gente dijo. Hay que respetar la votación. Ana Paola Hall es clave aquí, porque tiene que dar los resultados para empezar a tranquilizar los ánimos, evitar especulaciones y empezar a retomar el discurso de odio que en algún momento surgió del partido de gobierno. En las manos de ella está. Nos vamos. Gracias. Con gusto. Nos vamos. Sí, yo creo que hay que respetar la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas, que ya lo planteó muy claro por los partidos de tendencia democrática. Y este es un llamado a los dirigentes, a los presidenciables del Partido Nacional y del Partido Liberal, que piensen en Honduras, que hagan un gobierno de integración y que empiecen a remediar todos estos graves problemas sociales que tiene el país. Y a la consejera Ana Paola Hall, que transmita paz y tranquilidad al pueblo hondureño en la transmisión lo más pronto posible de la actualización de los datos. Esto es esencial. No podemos entrar en ningún tipo de dudas, y recalco, hay que respetar la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. Honduras merece vivir en paz y en democracia. Gracias, don Denis. Bueno, gracias, Alguien me licenciado escribe Raúl. aquí, no se les entiende a los de Libre. Unos aceptan la derrota y otros no. La derrota la procesan de distintas formas, y yo creo que no hay un discurso de salida a nivel partidario. Es cada quien el que está expresando a su modo, digamos, su luto, su duelo. Pero es muy importante que, voy a finalizar como inicié. Honduras es un país de vocación pacífica, lo demostraron los hondureños y hondureñas que salieron con esa actitud cívica a votar. Por favor, honren ese espíritu de paz, de armonía, de fraternidad. Y este es un mensaje para todos los funcionarios de gobierno: no inciten a la violencia. No es la forma de salir.
y como lo dijo el doctor Larios, no creo que lo dijo en público, pero voy a hacer mías sus palabras porque me parecieron muy oportunas. Se puede salir con dignidad, se puede salir con elegancia, y eso es algo que esperaríamos como una forma de honrar también al pueblo hondureño. Gracias. Ruego mantenerse pendientes de Canal 11. Vamos a ir con mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día, pero estaremos pendientes de los resultados que salgan en el Consejo Nacional Electoral. Así está el país, así está la política. Esto es La Entrevista.